Buenas tardes a todos. Vamos a empezar a desarrollar el tema de hoy. Para hoy está planificado el análisis de evidencias. Justamente vamos a trabajar este tema, para lo cual vamos a utilizar eh, la siguiente metodología, ¿ya? En la primera parte vamos a hacer, como siempre, las precisiones conceptuales, y en la segunda parte les voy a presentar ejemplos. ¿Ya? En esta ocasión les hemos traído ejemplos para los diferentes niveles, para educación inicial, primaria y secundaria, ¿ya? Para que podamos ver, ¿ya? En una cuestión más ya práctica. Entonces, se les pide, por favor, prestar atención y estar atentos para que también ustedes hagan sus preguntas o su consulta. Un momentito, por favor, ahí tengo una pequeña dificultad con la máquina para compartir la pantalla completa. Pero sí se observa. Sí se puede ver, ¿no? Ya, un ratito, por favor. A ver, para agrandar la pantalla no me permite. A ver, colegas, vamos empezando. En el camino vamos arreglando esta situación de la máquina. Muy bien. Hoy día hablaremos entonces del recojo y análisis de evidencias de aprendizaje, ¿ya? Entonces, es un tema bastante interesante. Vamos a empezar analizando una situación que ocurre con dos colegas, dos profesores o profesoras, dos profesores, claro. En este caso vamos a ver el caso de los profesores María y José. María llama pues por teléfono para hacer unas consultas a José, y en esta situación o en este contexto se escucha pues un intercambio de opinión. Vamos a ver este caso, ¿ya? Atentos, por favor. María dice: hola José, te llamo para comentarte algunas dudas que tengo sobre cómo realizar el análisis de las producciones de mis estudiantes. José: hola María, cuéntame, ¿qué dudas tienes? María: como sabrás, esta semana nos encontramos haciendo prototipos para realizar el riego por goteo, y para ello he pedido a mis estudiantes que elaboren un reporte sobre la experiencia realizada. ¿Cómo puedo evaluar lo que están aprendiendo? José: te explico. Debemos enfocarnos en el propósito de aprendizaje y, de acuerdo a ello, definir los criterios que permitirán evaluar el nivel de desarrollo de la competencia. Yo, por ejemplo, me encuentro analizando la competencia, las capacidades, los estándares y desempeños para definir cuáles serán los criterios para evaluar los reportes de mis estudiantes. María: entonces, ¿debo analizar sus reportes de acuerdo a los criterios, verdad? José: efectivamente, María. Los reportes nos darán evidencias del desarrollo de las competencias que han desarrollado nuestros estudiantes. Los debemos analizar y, de acuerdo a los hallazgos, brindar retroalimentación. María:
Gracias, José. Ahora ya sé qué tengo que hacer para las producciones de mis estudiantes, para ayudarlos a desarrollar sus competencias. Muy bien, a partir de ese caso, estimados colegas, vamos a entrar a ver lo que es pues el análisis de evidencia. El análisis de evidencia y los criterios y la retroalimentación en realidad van juntos, ¿no? Como nos estamos seguramente ya dando cuenta. Para ello, primero voy a con ustedes recordar todo el proceso de la evaluación formativa. Estimados colegas, la evaluación formativa tiene un proceso. ¿Ah? Ese proceso de la evaluación formativa son las siguientes. Primero, para tener claro la evaluación formativa, no es solamente analizar las evidencias y no solamente es también retroalimentar, sino en el proceso de la evaluación formativa tenemos todo un ciclo, todo un procedimiento que tenemos que tener en cuenta. El primer procedimiento de la evaluación formativa es determinar el propósito. El propósito tiene que ver mucho con la meta que vamos a lograr o con las competencias que vamos a desarrollar en la experiencia de aprendizaje. Por eso es importante, primero, al momento de planificar nuestras experiencias de aprendizaje, tener claro qué es lo que vamos a lograr. Y para ello hay una pregunta muy interesante que nos ayuda a tener claridad de lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos. Es decir, primero empezamos definiendo el propósito. Cuando tenemos claro el propósito, es necesario, estimados colegas, determinar las evidencias. Es decir, qué es lo que nos va a dar muestras, qué es lo que nos va a rendir cuenta si hemos llegado o no hemos llegado a la meta establecida y de qué manera hemos llegado. Y si todavía no hemos llegado, también las evidencias nos darán esa información. Para saber si ya hemos llegado, si estamos cerca o estamos lejos de nuestra meta, es importante tener en cuenta los criterios. Luego de la evidencia, es importante tener claro los criterios, establecer los criterios. Estos tres procesos de determinar el propósito, establecer la evidencia y formular los criterios, lo hacemos al momento de planificar la experiencia de aprendizaje. Entonces, estimados colegas, es importante tener en cuenta que al momento de planificar la experiencia de aprendizaje, tener claro el propósito, establecer, determinar con precisión las evidencias de aprendizaje y los criterios de evaluación. Estos tres elementos lo vamos a hacer al momento de planificar la experiencia de aprendizaje. Luego, cuando ya empezamos a ejecutar o a desarrollar las experiencias de aprendizaje, lo que vamos a hacer es recoger las evidencias. Vamos recogiendo las evidencias de aprendizaje. Esas evidencias de aprendizaje que recogemos tienen que ser analizadas y valoradas. ¿Con qué los analizamos? ¿Con qué los valoramos? Con los criterios que previamente ya hemos planificado. Y esos criterios, para que tengan valor, deben estar en un instrumento de evaluación. Podría ser una lista de cotejo, podría ser una rúbrica analítica u holística, o podría ser una ficha de observación o guía de observación, cualquier instrumento. Entonces es importante para analizar esas evidencias que vamos recogiendo, es importante utilizar criterios e instrumentos de evaluación. El análisis de las evidencias utilizando los criterios de evaluación y los instrumentos nos van a permitir, estimados colegas, identificar las necesidades de aprendizaje.
también los logros y las dificultades de nuestros estudiantes. Cuando hemos identificado esas necesidades de aprendizaje, vamos a pasar a retroalimentar. Y sabemos todos que la retroalimentación es la parte fundamental de la evaluación formativa. Si no hay retroalimentación, no hay evaluación formativa. El corazón, la razón de la evaluación formativa es la retroalimentación. Cuando la retroalimentación no es suficiente, no alcanza, no nos ayuda a que nuestros estudiantes lleguen a su meta trazada al inicio de la experiencia de aprendizaje, en el proceso se pueden hacer adaptaciones de los aprendizajes para que de esa manera podamos ayudar a los estudiantes a llegar a su propósito, es decir, a la meta que nos habíamos trazado o que se había trazado en conjunto al inicio de la experiencia de aprendizaje. Entonces hay 3 preguntas claves en este proceso. ¿Hacia dónde vamos? Cuando empiezo a planificar, determinando el propósito, estableciendo la evidencia y formulando los criterios. ¿Dónde estamos? Cuando empezamos a recoger las evidencias, las analizamos y valoramos utilizando los instrumentos y los criterios de evaluación para identificar las necesidades de aprendizaje y luego retroalimentar. Cuando no es suficiente la retroalimentación, tenemos que hacer las adaptaciones pedagógicas y eso me va a permitir seguir avanzando hacia la meta trazada. Todo esto es el ciclo de la evaluación formativa. Hoy vamos a hablar solo de una parte, vamos a hablar de esta parte, del recojo y análisis de evidencias y la identificación de las necesidades para retroalimentar. El próximo sábado hablaremos de la retroalimentación y hablaremos pues también de la adaptación, ¿no? ¿Cómo se podría hacer eso? Entonces, pero principalmente hablaremos de la retroalimentación, hablaremos de los tipos, hablaremos de las formas de retroalimentación, de la calidad de la retroalimentación y de estrategias de retroalimentación. Entonces, hoy día nos vamos a centrar en esto, de recojo de evidencias, análisis y valoración de esas evidencias e identificación de esas necesidades. En esta primera parte, estimados colegas, lo haremos explicando cada uno de estos procesos desde la teoría y luego les haremos ejemplos prácticos, ¿ya? Para ahora tenemos ejemplos para inicial, para primaria y secundaria. Muy bien. Entonces siempre tengamos en cuenta todo esto cuando hablamos de evaluación formativa es recorrer todo este proceso, tener en cuenta todo ese ciclo. Muy bien. Ahora, estimados colegas, quiero plantearles a ustedes una pregunta, ¿no? Quiero plantearles a ustedes una pregunta. ¿Todo lo que producen los estudiantes son evidencias? ¿Qué dicen ustedes? A ver, podrían escribir a través del chat o alguien puede hacer uso del micrófono y participar. Previamente levantar la mano, ¿ya? Para responder a esta pregunta. ¿Todo lo que producen los estudiantes son evidencias? No siempre. Por ahí dice, a ver, ¿quién era? Una profesora. No siempre. No siempre nos dice. ¿Qué dicen los demás? Una madera flotante para el pequeño, no está. ¿Por qué no tuviste bien? A ver. Activar su micrófono para que puedan participar aquí. ¿Ya? A ver. Todo lo que producen los estudiantes son evidencias. En el chat también están respondiendo, maestro Jaime. Ya, acá dicen no. Tienen que tener un propósito. Ya, muy bien, muy bien. Ya tenemos dos participaciones. A ver, ¿alguien más, colegas? Me dicen no.
Me dicen no. Es evidencia cuando cumple con los criterios. Ya, muy bien, muy bien. Bien, gracias a las personas que están participando. Bien, entonces, lo que vamos a ver es eso, ¿ya? A ver si todo lo que hacen los estudiantes es evidencia, porque ahí siempre también se ha presentado, se ha observado algunas dificultades, ¿no? Porque a veces le decimos a los estudiantes, envía tu evidencia, y a veces los estudiantes tienen que enviar evidencia todos los días. Vamos a ver si eso es posible, ¿no? De que se pueda tener evidencias todos los días. Y vamos a ver qué es lo que vamos a considerar al final, ¿no? Son evidencias, pero no evidencias de aprendizaje, ¿ya? Sí son evidencias y en función de los criterios veremos dónde está el nivel de logro. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Gracias a los que están participando. Bien, entonces, la intención es eso, justamente tener claridad acerca de lo que es evidencia. En ese sentido, vamos a analizar desde la norma, siempre la norma, que es evidencia. A ver, ¿qué nos dice al respecto? La norma, ¿qué nos dice al respecto? La 094. A ver, la 094, la resolución viceministerial 094 dice, las evidencias de aprendizaje son producciones y o actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje, mediante las cuales se puede interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje establecidos y cómo lo han aprendido. Las evidencias entonces dan cuenta de los aprendizajes de los estudiantes, pero siempre a partir de los propósitos de aprendizaje propuestos al inicio del proceso. Por eso es importante que dichos propósitos desplieguen el mayor potencial del estudiante. Entonces, ahí está claro la 094, estimados colegas, cuando nos dice que las evidencias se pueden dar de dos formas. Cuando los estudiantes producen algo, cuando de repente hacen algo tangible, pero también puede ser una actuación o podrían ser varias actuaciones. ¿Qué significa eso? Cuando hacen algo intangible. ¿Ya? De esa manera también está en el currículo nacional. En el currículo nacional no nos habla de producciones y actuaciones. En el currículo nacional nos habla de tangibles e intangibles. Evidencias que pueden ser tangibles o intangibles. En la 094 nos habla de producciones y actuaciones. Ambos tienen relación. Ambos tienen relación. No se contradicen. Se complementan. Entonces, siempre, generalmente, las producciones son tangibles. ¿Por qué decimos tangibles? Porque es algo que podemos tocar, que podemos palpar, que podemos sentir su estructura, ¿no? Podemos percibir con el tacto el material de qué está hecho, ¿no? Estas producciones muchas veces estas producciones se deterioran, pierden vigencia con el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando los chicos hacen un afiche, es un producto, es una producción, ¿no? Pero eso tiene un tiempo de vigencia. Podría estar mucho tiempo ese afiche, por ejemplo, si es un afiche, un cartel para la invitación a un festival de aprendizajes o al día del logro, por ejemplo. ¿Ah? Ese afiche tiene importancia, es importante, tiene vigencia durante todo ese proceso. Pero ya cuando ha pasado la fecha de ejecución, de desarrollo de esa actividad a la que estamos invitando, en realidad ya no tiene mucho valor, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con las producciones, que generalmente son tangibles. ¿Y qué sucede con las actuaciones? Las actuaciones más bien son las habilidades que se desarrollan en los estudiantes, ¿no? Como por ejemplo, argumentar, explicar, deducir, ¿no? Desarrollar el pensamiento crítico, el razonamiento,
la creatividad, cuando los chicos participan en asambleas, cuando dan sus puntos de vista, cuando deliberan. Entonces, todas esas habilidades tienen que ver con las actuaciones. En otras palabras, son las actuaciones. Y esas son intangibles, porque se quedan por mucho tiempo con nosotros. Y va a ser muy difícil que eso se pueda deteriorar, ¿no? Aunque en ocasiones puede pasar, ¿no? Cuando uno no pone en práctica lo aprendido, también por desuso lo vamos olvidando. Todo esto tiene que ver con el nivel de logro de la competencia. Estimados colegas, siempre el enfoque es está centrado en la evaluación de la competencia. Tengan en cuenta, por favor, es la evaluación de la competencia. No evaluamos la evidencia, estimados colegas, en ese sentido. Hay que también ser claro, ¿ya? Generalmente se ha visto que se produce, se elabora o se formula criterios para la evidencia. Mucho cuidado ahí. No está en evaluación la evidencia, estimados colegas. El que está en evaluación es la competencia. Por lo tanto, nuestra mirada, todo nuestro accionar tiene que estar orientado hacia el logro de esa competencia. La evaluación está centrada al logro de la competencia y no a la evidencia. La evidencia en ese sentido se convierte en un medio, en un instrumento, en un canal para observar el desarrollo de la competencia. ¿Ya? Se ha visto muchos casos que hay criterios, por ejemplo, he visto criterios para la receta, ¿no? Pero no está en evaluación la receta. Lo que está en evaluación es la competencia, escribe diversos tipos de texto, ¿no? Entonces, por lo tanto, los criterios deberían estar orientados justamente a la evaluación de la competencia. Muy bien. Vamos a presentar algunos ejemplos acerca de producciones y actuación. ¿Ya? A manera de ejemplos, acá tenemos algunas imágenes. Por ejemplo, lo que está aquí son producciones. Por ejemplo, aquí un niñito, miren, ha escrito un afiche, ¿no? Aquí ha hecho una infografía, son sus producciones. Miren, lo que tiene en mano es una infografía del COVID, ¿no? Y aquí ha hecho un afiche también del COVID. Entonces, eso es una producción tangible, ¿ya? Por acá tenemos, por ejemplo, una maqueta, ¿no? Una maqueta. Esto es una producción. También podemos tener videos, ¿ya? Los videos, así como este producto, también son producciones, también son tangibles. Vamos a ver ahora ejemplos sobre actuaciones. ¿Y qué son las actuaciones? Por ejemplo, cuando los chicos van al laboratorio, cuando observan y hacen una observación minuciosa y van recogiendo información a partir de lo que van observando en los laboratorios. Cuando los estudiantes hacen una exposición y cuando conocen y saben que la exposición tiene 3 momentos. Por ejemplo, la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Entonces, cuando hace una exposición bajo esa estructura, entonces es una actuación. Por ejemplo, un debate es una actuación. Un debate es una actuación, estimados colegas, ¿no? Cuando los chicos participan en una asamblea o en una reunión, cuando deliberan algún asunto público, es una actuación. ¿Ya? Esas son las diferencias entre actuaciones y producciones. Tipos de evidencia. Estimados colegas, el Ministerio de Educación establece 2 tipos de evidencia. ¿Ya? 2 tipos de evidencia. Las evidencias de proceso y las evidencias de resultado o de producto final. Entonces, como vemos aquí en esta imagen, en este gráfico, ¿no? Tenemos las diferentes actividades. Por ejemplo, tenemos esta actividad, ¿no? Esta actividad tiene un producto.
La otra actividad tiene otro producto. La otra actividad nos da otro producto. Estos productos son productos de proceso, ¿ya? Productos de proceso. Y al final hay un producto de resultado, otro que también llamamos producto o evidencia final al culminar la experiencia de aprendizaje, ¿no? La experiencia de aprendizaje, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta esas dos cosas. Estas evidencias de proceso, son evidencias que van a servir de insumo, ¿ya? Van a servir de insumo para la elaboración o la construcción de la evidencia final que van a presentar los estudiantes al culminar la experiencia de aprendizaje. Entonces, debemos prestar mucha atención a estas evidencias de proceso, porque van a ser los insumos, los ingredientes para el producto o la evidencia final de la experiencia de aprendizaje. Y son estas evidencias de proceso que se tienen que retroalimentar, haciendo uso de los instrumentos y los criterios de evaluación. ¿Ya? Esto es lo que vamos a ir retroalimentando permanentemente. Aquí interviene la retroalimentación. Eso no quiere decir que también se pueda retroalimentar la evidencia o el producto final, pero eso ya lo haremos cuando se planifique la siguiente experiencia de aprendizaje y cuando se ha detectado todavía algunas debilidades o algunas necesidades de aprendizaje en las distintas competencias, entonces se van priorizando y de acuerdo a los resultados que hemos obtenido en esta evidencia, en esta experiencia de aprendizaje anterior, vamos a incidir en la siguiente experiencia de aprendizaje. Por eso, la norma dice que una experiencia de aprendizaje sirve de diagnóstico, sirve de base para la siguiente experiencia de aprendizaje. Además, todos estos nos van a ir ayudando a desarrollar las competencias de nuestros estudiantes en actividades secuenciadas, ¿no? Muy bien. Habiendo hablado de los tipos de evidencia, las evidencias de proceso y las evidencias de resultado final o final de la experiencia de aprendizaje, también vamos a ver sobre qué recogemos evidencias de aprendizaje. Un detalle muy importante. ¿Ya? Se analizará evidencias de aprendizaje que permitan observar con detalle los resultados utilizados durante el proceso de aprendizaje y que son indispensables para el desarrollo de las competencias explicitadas en los propósitos de aprendizaje. Evaluación para el aprendizaje. Asimismo, como para observar la combinación de las capacidades de la competencia, evaluación del aprendizaje. Entonces, acá hay algo muy importante, estimados colegas. Cuando nosotros vamos a definir al momento de planificar o vamos a establecer qué evidencias van a presentar los estudiantes en el proceso y al final, tenemos que darnos cuenta de un detalle muy importante, que todas esas evidencias deben mostrar la combinación de las capacidades de la competencia. ¿Ya? Todas las evidencias nos deben mostrar la combinación de las capacidades de la competencia. Hay que tener cuidado. Yo sé que no es el caso de ustedes, pero la experiencia nos dice, colegas, hemos visto en el proceso, cuando hemos hecho el acompañamiento, el monitoreo, hemos visto que hay instituciones, incluso que de manera colegiada asumen una posición, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de que hay evidencias o se formulan evidencias, se solicitan evidencias para cada capacidad, ¿ya? Y eso no es lo correcto. Eso no es lo correcto. Las evidencias siempre van a ser
para la competencia. ¿Ya? Que los procesos de construcción pueden ir paso a paso, eso es otra cosa. Pero siempre tenemos que apuntar a que las evidencias que se proponen a los estudiantes o que se solicitan a los estudiantes para demostrar si están aprendiendo o no, tiene que siempre ser para la competencia. ¿Ya? Siempre para la competencia. Y sobre todo, observar la combinación de las diferentes capacidades de la competencia. Si no se observa eso, si no se observa la combinación de las diferentes capacidades de la competencia, entonces no sería una evidencia. Podría ser algún trabajo, algún producto que estén presentando los estudiantes, pero si no se observa la combinación de las capacidades, no podría ser evidencia. Eso es un detalle fundamental que no debemos descuidar. No debemos perder de vista. ¿Correcto? La combinación de las capacidades de la competencia. Quiero que recuerden, en ese sentido, quiero que recuerden lo que dice el currículo nacional. ¿Ya? El currículo nacional en la página 30, para que ustedes lo revisen. Dice, trabajar por separado las capacidades no significa trabajar competencia. ¿Ya? Lograr desarrollar la competencia es mucho más que trabajar fraccionadamente o por partes las capacidades. ¿Correcto? Entonces revisemos, ahí les estoy dejando un dato, la página 30 del currículo nacional. Bien, ¿cuál es el propósito de las evidencias de aprendizaje? El propósito de las evidencias de aprendizaje, estimados colegas, es recoger información que nos permita indagar, conocer y comprender acerca de los aprendizajes de los estudiantes que están construyendo, lo que ellos están aprendiendo, ¿no? A través de las evidencias nos vamos a dar cuenta justamente de eso. ¿Ya? Para ello debemos tener en cuenta algunas indicaciones o algunos criterios. Por ejemplo, ¿qué aprendió? ¿Cómo lo hizo? Lo que incluye el modo en que enfrenta y resuelve situaciones. Los logros y los avances, así como las dificultades que tuvo. Los aspectos positivos de su trabajo y lo que debe ser revisado y reformulado o reelaborado. La utilización que haya podido hacer de lo aprendido en otras situaciones. Lo que siente y testimonia acerca del nivel de satisfacción, insatisfacción en la experiencia de aprendizaje con los logros alcanzados con las dificultades. Los cambios que se ponen de manifiesto en relación con la apropiación de aprendizajes, tanto aquellos que se esperan como otros que no están previstos. Entonces, colegas, de manera sintética diríamos aquí, o a manera de síntesis diríamos aquí, que las evidencias de aprendizaje nos van a permitir, primero, conocer cómo están aprendiendo nuestros estudiantes, cómo están logrando lo que están logrando, qué dificultades tienen, qué avances tienen, pero todo relacionado a la competencia. ¿Ya? Muy bien, también siempre ha sido el interés de muchos profesores y profesoras conocer cómo se obtienen las evidencias, es decir, cómo recoger las evidencias. En ese sentido, hay una información muy interesante que está en el tercer capítulo del programa curricular de todos los niveles. Si ustedes revisan el tercer capítulo de su programa curricular, tanto en inicial, primario y secundaria, van a encontrar la información que les estoy mostrando. En todos los niveles dice lo mismo, ¿ya? En el programa curricular de inicial, en el programa curricular de primaria, en el programa curricular de educación secundaria, van a encontrar esta misma información. Cómo recoger o cómo obtener evidencias. Es decir, las evidencias, dice, se obtienen a través de diversas técnicas e instrumentos. Es decir, no hay una sola manera.
No hay una sola forma de recoger o de obtener evidencias. En ese sentido, por ejemplo, las evidencias se pueden obtener a través de una observación directa. Cuando yo estoy viendo la observación, cuando yo estoy observando, estoy viendo el desempeño de mi estudiante, el actuar de mi estudiante. Entonces, es un recojo de manera directa. Se puede también hacer el recojo de evidencias mediante la observación indirecta. En este caso, podría ser a través de videos o a través de portafolios o a través de los trabajos que nos envían los estudiantes usando los diversos recursos tecnológicos. También se puede obtener evidencias mediante anecdotarios. También al revisar los anecdotarios que frecuentemente se trabajan en las escuelas, también es posible obtener evidencias. Se puede obtener evidencias, estimados colegas, mediante entrevistas. Y esto, por ejemplo, durante los 2 años de pandemia, ha sido muy posible hacer esto. No había la posibilidad de que los chicos, de repente, por la situación en que están, en la zona que están ubicados, no nos podían enviar sus evidencias en fotografía o en video o en PDF o en una copia. De repente no había las posibilidades, pero sí los profesores podíamos obtener evidencia a través de una entrevista telefónica que podíamos tener con ellos. También es una manera de obtener o de recoger evidencias. Mediante exposiciones, también cuando los chicos exponen, cuando debaten, cuando argumentan, también es posible recoger evidencias. Se puede recoger evidencia mediante pruebas escritas, como ahora, ¿no? Que se va a dar en el caso de primaria y secundaria, la aplicación de los kits que ha enviado el Ministerio de Educación. Se puede recoger u obtener evidencias mediante los portafolios. Se puede obtener evidencias en los experimentos, ¿no? Se puede obtener evidencias en los debates y otras formas de producción o actuación de nuestros estudiantes, ¿ya? Todo esto lo van a encontrar ahí en su programa curricular, ¿ya? Tanto del nivel primaria, secundaria, también de nuestras colegas de educación inicial. Tercer capítulo de su programa curricular, ¿ya? Muy bien. Entonces, distintas maneras de obtener evidencias. A ver, ¿cómo podemos analizar, cómo podemos realizar el análisis de evidencias de aprendizaje de los estudiantes? Ya lo hemos venido diciendo. En ese sentido, también el Ministerio de Educación nos dice que el análisis de evidencias de aprendizaje, es decir, pueden ser producciones o pueden ser actuaciones, se realizan a partir de criterios de evaluación que formula el docente en función de los estándares y los desempeños. El docente puede realizar dicho análisis utilizando instrumentos como listas de cotejo, rúbricas, entre otros, los cuales deben ser construidos bajo los criterios establecidos. También puede involucrar a los estudiantes en este proceso proponiendo actividades de coevaluación y autoevaluación. Muy bien. Aspectos que podemos redactar de este texto. Por ejemplo, que lo fundamental es que esas evidencias que recogemos se hacen en base a, que recogemos y analizamos, se hacen en base a criterios que el propio docente ha formulado. Eso es un punto importante. Para ello debemos utilizar, nos dice, instrumentos, como por ejemplo, instrumentos, ¿no? Como por ejemplo, listas de cotejo. Podemos utilizar rúbricas o podrían ser otros instrumentos. Otro dato importante que podemos rescatar en este texto es involucrar a los estudiantes. ¿Ah? Involucrar a los estudiantes. ¿Cómo los involucramos? Al momento de que ellos hagan su autoevaluación o que también puedan hacer la coevaluación. Entonces, miren,
cuando hacemos experiencias de aprendizaje a través de proyectos, justamente nos permite hacer estas actividades de autoevaluación y de coevaluación. Además, la 094 dice, ya, pero eso va con la formulación de criterios, que para la formulación de criterios es recomendable que se involucre a los estudiantes, ¿ya? Y eso todavía nos queda pues una tarea pendiente. Todavía no estamos entrando a ese nivel. Hay raras excepciones, hay poquísimos profesores que están formulando sus criterios de evaluación con la participación de los estudiantes, ¿ya? Entonces es importante. La 094 dice claramente, ¿no? Haciendo uso de su autonomía, los estudiantes pueden participar, o para promover la autonomía podemos involucrar a los estudiantes en la construcción de los criterios de evaluación. Y eso con la finalidad de que ellos tengan claridad de qué es lo que van a lograr, qué es lo que se les va a evaluar, ¿no? Y que se sientan comprometidos, que sientan parte del proceso de construcción de planificación de los aprendizajes y de desarrollo de los aprendizajes. Muy bien. Hasta aquí, estimados colegas, hemos culminado con la parte teórica, ¿ya? Al final vamos a dar unos minutos para las preguntas. Ahora voy a dejar de compartir estas diapositivas para presentarles el siguiente archivo donde vamos a, todo esto que hemos dicho lo vamos a presentar de manera práctica, en ejemplos, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Ya, sí se puede observar, ¿verdad? Voy a agrandar un poco más. A ver. Miren, aquí tenemos una evidencia actual, ¿ya? De estos días que hemos podido recoger de una niñita de educación inicial, 5 años. Esta es una evidencia para la competencia. Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, ¿ya? Esto es lo que ha producido, ¿no? Es lo que trabajan, es esto. A ver, desde el análisis, y aquí me gustaría la participación, tener la participación ya sea por el chat o por el micrófono de nuestras colegas de educación inicial. A ver, desde su análisis, desde su simple mirada, esta imagen, a ver, cumple con los requisitos que nos dice esta competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, a través de los estándares y los desempeños. Se observa en esta producción, ¿no? de esta niña, se podrá observar la combinación de las diferentes capacidades de la competencia, escribe diversos tipos de texto. Pueden ayudar los colegas de primaria, primer grado. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, colegas? A ver. Porque esto se ve bastante, ¿eh? Este tipo de prácticas se ve bastante. Se observa bastante y es algo real que yo acabo de recoger hace unos días, ¿no? Con la finalidad de preparar esto. Dice, para saber debemos tener en cuenta los criterios. Ah, muy bien, muy bien. Sí, correcto. Pero para saber eso tenemos que tener en cuenta los criterios justamente para ver si están cumpliendo o no con con lo que nos dice los estándares y con lo que nos dice los desempeños, ¿no? Pero en una simple mirada, a ver, se podrá observar aquí en esta actividad que ha desarrollado esta niña,
¿Se podrá observar la combinación de las capacidades? Profesor, disculpe, a mi manera, pues yo lo veo eh, como algo así de aprestamiento. Ujú. Ya, 5 años, ¿no? 5 años. Sí, porque Ya, mayormente en inicial se trabaja aprestamiento desde los 3 años, 4 y 5 años. ¿Para qué? Para que sus manitos se vayan adecuando pues a coger un lápiz perfectamente, ¿no? Para que después no lo choque, porque muchas veces los niños a esa edad se van a primaria, pero también hay un problema porque las profesoras de primaria quieren que el niño ya sepa escribir correctamente su nombre, sepa ya leer, sepa sumar, y no es así tampoco, porque yo pienso, ¿no?, que la docente de inicial tiene que ir a su paso de ellos. ajá. Bien, profesora, usted ha dicho algo muy interesante. Cuando me habla de aprestamiento, y ¿eso en qué competencia se trabaja? Entonces, miren, colegas, ahí hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Podría ser que eso sea, esté bien, Profesor, ¿ya? Podría ser que eso esté bien, ¿ya? Podría ser que eso esté bien, pero tiene que siempre apuntar a la combinación de las capacidades de la competencia. Todo lo que hagan nuestros estudiantes tiene que estar basado al desarrollo de las competencias, ¿ya? Yo no estoy diciendo que no hagan aprestamiento, que no hagan, las colegas de inicial lo conocen a la perfección todo eso, ¿ya? Pero siempre en cuando todo eso apunte pues al desarrollo de la competencia. En este caso, estimados colegas, esta evidencia, ¿ya? Porque ahí abajo voy a mostrar el instrumento con sus criterios, ¿ya? Esta es para la competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Entonces, cuando digo escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, yo no encuentro, revisando el estándar, revisando los desempeños, no encontramos algo que nos diga en esta competencia que nos hable sobre el aprestamiento. ¿Ya? Podría ser que esté en otra competencia. Entonces ahí hay que ir ubicando las cosas en lo que corresponde. ¿Ya? Acá dice, a ver, deberíamos priorizar la psicomotricidad motora gruesa. ¿Ya? La actividad o la evidencia mostrada no desarrolla la competencia, escribe. Muy bien. Miren, ahí hay 2 puntos de vista. ¿Ya? 2 puntos de vista. ¿Y esto qué demuestra? Pues a tener mayor claridad, conocimiento del enfoque del área. ¿Ya? Recuerden que para este año, el 4º compromiso de gestión es justamente una de las actividades del 4º compromiso de gestión para el 2022, es la aplicación del enfoque de las áreas. ¿Ya? Muy bien, por acá van escribiendo, esta evidencia no evidencia esa competencia, porque ahí va solo a repasar. Miren, ¿ya? Vamos a ver ahora. Yo simplemente los he invitado a analizar. Ahora nos vamos a dar cuenta con los criterios. Como dijeron, con los criterios. Muy bien. Competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. ¿Ya? Y, a ver, primera, estas capacidades, estos criterios, colegas, han sido adaptados de Aprendo en Casa, ¿ya? Han sido adaptados de Aprendo en Casa. Entonces, aquí, en esto lo que ustedes están viendo, este trabajo de esta niña, a ver, planifica el texto considerando el propósito y el destinatario. ¿Se observa eso? ¿Se observa eso? Habrá una planificación del texto considerando el propósito y considerando el destinatario. La primera capacidad de la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, dice que los estudiantes adecúan. Y esta capacidad se trabaja
desde inicial hasta quinto año de secundaria. Solo que los estudiantes van a trabajar de acuerdo a su nivel. Para eso tenemos los desempeños y para eso tenemos los estándares que van progresando. Pero la capacidad significa lo mismo. Esta primera capacidad. La primera capacidad, tanto en inicial como en primaria, como en secundaria, la capacidad adecuada a su texto, ¿ya? Tiene que ver con el propósito, es decir, ¿para qué voy a escribir? El destinatario, ¿para quién voy a escribir? Y cuando el estudiante tiene claro para qué va a escribir, va a definir la estructura del texto y va a definir también el género con el que va a escribir, o en el género en el que va a escribir. ¿En qué género va a escribir? ¿Correcto? Si un estudiante decide narrar, su propósito es narrar, entonces elegirá una estructura de un texto narrativo. Y va a depender qué es lo que quiere narrar, ¿no? Y dependiendo de eso, elegirá pues un género. Si es cuento, si es mito, si es fábula, es leyenda, o es una historia, una noticia, ¿no? Que corresponden, son géneros que corresponden al tipo narrativo. Entonces, tiene que haber siempre un propósito. Y lo otro es del destinatario, porque si nosotros nos analizamos minuciosamente los estándares y los desempeños de esta competencia, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta el vocabulario que va a usar el estudiante. En algunos dice vocabulario propio, en algunos dice vocabulario variado, vocabulario especializado en el caso de secundaria, ¿no? Y eso lo va a hacer pues teniendo en cuenta para quién va a escribir el destinatario. Muy bien. Ahora, cuando hemos revisado la situación significativa que han trabajado, en la que han trabajado esto, es una situación significativa relacionado a la convivencia en familia, ¿ya? Miren, los criterios dicen una cosa y lo que están haciendo los chicos dice otra cosa. Aquí entonces el segundo criterio dice, escribe su propuesta de actividades para fortalecer la convivencia en familia de manera clara y ordenada. Eso podré ver acá. Se podrá evidenciar. Y en ese sentido, por ejemplo, ayer, no sé si ustedes vieron, ayer el webinar que hizo el Ministerio de Educación sobre diagnóstico sobre evaluación diagnóstica de inicio del año escolar, estuvo clarísimo y presentaron justamente ejemplos de inicial y de primaria. El próximo viernes va a ser para secundaria, ¿ya? Entonces, donde los chicos tienen que ir desde educación inicial, ojo, tienen que ir construyendo ideas con sentido, ideas que en realidad valgan, ¿ya? Que expresen algo. Eso es el enfoque comunicativo, que desde niños todo lo que dicen tiene que tener sentido, todo lo que hacen tiene que tener sentido y tiene que tener utilidad. Es cierto que los niños de educación inicial, incluso primaria, primer grado, muchos todavía no escriben. Entonces ahí ustedes saben, colegas de educación inicial, colegas de educación primaria, primer grado, siempre se usa la estrategia niño piensa o niño dicta, maestro escribe, ¿no? Entonces, nosotros, los profesores, somos los que vamos a plasmar, vamos a escribir lo que los niños nos dicen, ¿no? Lo que los niños piensan. Bien, entonces es importante tener en cuenta eso. Ojo que para este año 2022 tenemos que trabajar mucho centrado en el enfoque, ¿ya? Está eso para nuestros amigos los directores, ya lo saben. Seguramente ustedes al hacer el PI en su colegio
al hacer el plan anual de trabajo ya lo han revisado, ¿no? Enfoque de las áreas. Miren, otro criterio. Revise el texto con ayuda de un familiar para verificar si está de acuerdo al propósito y al destinatario. Eso se podrá hacer. Eso se podrá observar aquí, que es el propio estudiante. Ojo, cuando revisamos la cuarta capacidad de esta competencia, ¿ya? La capacidad reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto. Dice claramente, ¿ya? Que es el propio estudiante, ¿ya? Que revisa su texto. En este caso, para inicial y para primaria, nos está diciendo con ayuda del profesor, de un familiar, de un adulto. ¿Ya? Pero es el propio estudiante que revisa y es el que se da cuenta de sus errores. Entonces, eso también tenemos que observar en esto. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener ahí cuidado. Entonces, por eso se dice, colegas, no todo lo que hacen los estudiantes me puede servir como evidencia. Yo no estoy desmereciendo este trabajito de esta niña. No estoy diciendo que no sirve, pero sino que este trabajito no me está dando la información suficiente como para ya determinar, como para ya saber que esta niña está logrando o no la competencia. Si está cerca, si está lejos, si está en inicio, eso no me permite, porque esto de acá no me da mucha información acerca de la competencia. ¿Ya? Vuelvo a decir, yo no digo que este no vale, no digo que esto no sirve, sino que no me está dando la información correspondiente, la información adecuada, la información suficiente para determinar el nivel de desarrollo de la competencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a utilizar y cómo van a hacer ustedes, coleguitas, incluso ahora que están en plena evaluación de diagnóstico? ¿Cómo van a utilizar esto? Y durante todo el año, cada vez que trabajan y cada vez que desarrollan las experiencias de aprendizaje, recogen y analizan evidencias. Siempre van a hacer esto. Entonces, las evidencias con los criterios. ¿Ya? Aquí nada más he puesto algunos recuadros. Por ejemplo, vamos a imaginar que esto sea un alumno Y. ¿Ya? El alumno Y. Muy bien. El niño, el niño Y. Entonces, a ver, si hacemos una valoración, aquí en realidad no está cumpliendo con lo que me dice el criterio, Entonces, aquí le iré poniendo de color rojo. Vamos a imaginar que este alumno, Y, sí cumple, ¿ya? En la práctica esto no está cumpliendo. Así como lo vemos, no está cumpliendo. En todo tendría rojo, ¿no? Es decir, este niño está en inicio, ¿ya? Pero vamos a suponer que es al revés, ya que el niño sí ha planificado su texto. Se ha planificado su texto, hay un propósito claro, qué es lo que quiere darnos a conocer, qué es lo que quiere comunicar. Entonces, esto será de color verde. ¿Qué significa? Que este niño tiene una fortaleza, que es muy bien, tiene el propósito claro, ¿ya? De lo que quiere comunicar y también sabe para quién va a escribir, ¿no? Y supongamos que al revisar su texto, está en proceso. No lo ha hecho tan mal y tampoco lo ha hecho tan bien. Entonces significa que este niño está en proceso. Y cuando está en proceso, nos vamos a poner de color amarillo. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Miren, aquí el estudiante, muy bien, ya logró, ya puede planificar. Ahí tiene una fortaleza, tiene claro el destinatario, ahí tiene una fortaleza. Pero todavía está en inicio al comunicar sus ideas, al ordenar sus ideas, al proponer sus actividades, no está muy claro. Entonces
Eso significa que aquí yo debo prestarle mayor atención con este alumno. ¿Ya? Y al momento de revisar su texto, todavía también está en proceso, pero ahí va en camino. Entonces tengo ahí dos aspectos donde tengo que ir centrando mi mirada. ¿Ya? Y supongamos que hay otro alumno Z y que tenga lo siguiente, ¿no? Así. Entonces voy viendo dónde necesitan mayor retroalimentación, mayor apoyo. Este instrumento que estoy usando, estimados colegas, es una lista de cotejo con la técnica del semáforo o mapa de calor. Algunos lo conocen como mapa del calor, o algunos como la técnica del semáforo. ¿Por qué? Porque hay tres colores. Verde, lo que significa que es un logro, lo que está ya logrando el estudiante. Rojo, que está en inicio. Amarillo, que está en proceso. Esta forma de analizar y valorar las evidencias me va a ayudar a tener una mirada general de mis estudiantes. Supongamos que otros estudiantes tengan esto, ¿no? Tengan esto. Entonces yo voy a ir teniendo una mirada general de todos mis estudiantes, ¿no? Voy a ir viendo. Entonces, esta forma de utilizar este instrumento va a permitir eso. Y además, ¿ya? Esto no es un invento mío, esto está en la cartilla para la evaluación diagnóstica que ha sacado el ministerio, nos propone que acá abajo, como resumen podemos ir ya diciendo de todos ellos, por ejemplo, los logros. Aquí podríamos decir que el principal logro de los estudiantes es que ya por ejemplo, podríamos decir en un 90%, ¿ya? En un 90% los estudiantes pueden planificar su texto, definir el propósito y tener claro el destinatario para quién van a escribir su texto. Y las dificultades, podríamos decir que, claro, en un 80% aproximadamente, ahí hay que calcular, ¿ya? Los estudiantes tienen dificultades en comunicar con claridad sus ideas y en revisar sus textos. ¿Ya? Ahora, ¿y por qué es importante hacer estas anotaciones en este instrumento al final de cada competencia? Esto para cada competencia. Porque recuerden que trabajamos con conclusiones descriptivas. Estimados colegas, las conclusiones descriptivas no solamente sirve para llenar al CIAG al final del año. No, la 094 nos dice: el registro auxiliar de los profesores debe estar elaborado en base a conclusiones descriptivas. Es decir, si los directores en ese sentido son rigurosos y revisan la norma, se van a dar cuenta y van a pedir a los profesores que su registro auxiliar debe contener conclusiones descriptivas. Además, dice la norma que al padre de familia hay que comunicar con conclusiones descriptivas. Hay que priorizar eso. La explicación cualitativa, más que las calificaciones, ya sea con números o con letras, que muchas veces no explican los logros y las dificultades de los estudiantes. Y además, ¿para qué sirve esto? Para identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, para saber dónde voy a poner mayor interés, dónde necesitan mayor retroalimentación mis estudiantes. Y en la siguiente experiencia de aprendizaje, ¿qué aspectos de esta competencia, en qué aspectos de esta competencia debo poner mayor énfasis? ¿Ah? ¿Y con qué estudiantes? Muy bien. Ahora pasemos aquí a un trabajo que me han compartido, me lo ha compartido un colega, un profesor, ¿ya? De 4º grado de educación primaria. También es de la competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. ¿Ya? A ver, les doy un minutito para que lo lean.
A ver, un minutito. Lo voy a agrandar. Muy bien, a ver, esto es para primaria. Ahora quiero la participación de los colegas de primaria. En este trabajo que ha hecho este niño, es un niño, porque aquí pone su nombre, se llama Jason Ruiz Guillermo. ¿Observan la combinación de las diferentes capacidades de la competencia? ¿Qué dicen colegas? Colegas de primaria. Se podrá observar la combinación de las diferentes capacidades de la competencia. Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Los que están participando me dicen que sí se observa. Efectivamente, ¿no? Aquí se observa la combinación de las diferentes capacidades de esta competencia. Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Ya. A ver, a simple vista, podemos determinar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades o qué necesitamos. Muy bien, por acá dice, ahora debemos ver los criterios. Muy bien, excelente, muy bien. Todo profesional debe trabajar con criterios, con los instrumentos, ¿no? Entonces, no hacer a simple vista, ¿ya? A veces sucede pues lo contrario. No es en el caso de ustedes, pero se ha visto muchos casos, estimados colegas. A ver, ¿y por qué tiene A aquí? ¿Por qué tiene A? Ah, mire, profe, es que ha presentado su trabajo. Mira, acá lo ha hecho con colores, lo ha hecho bonito. Mira, su letra está bonito, redondito. ¿Ah? Bien legible su letra. ¿Pero eso está en evaluación o está en evaluación la competencia? ¿Ah? Entonces ahí hay que tener en cuenta los criterios. Vamos a ver, ustedes ya lo leyeron, vamos a ver los criterios. ¿Ya? Yo voy a ir retrocediendo y volviendo acá, adelantando y retrocediendo aquí para que ustedes vean. ¿Ya? Muy bien, muy bien. A ver, todos los que están opinando me dicen, me están diciendo muy bien. Ahora vamos a ver. ¿Ya? Criterio, escribe diversos tipos de texto. ¿Ah? Esto es para cuarto de primaria, ¿ah? Cuarto de primaria. El texto presenta una estructura de acuerdo al propósito comunicativo, introducción, desarrollo y conclusión. Vamos a ver, ubiquen ustedes acá. ¿Ya? La autobiografía es un texto narrativo y debe tener esa estructura, ¿no? La introducción, donde se hace la presentación de la persona, luego el desarrollo y luego los comentarios finales o la conclusión. A ver, ¿tiene o no tiene esa estructura? Colegas de primaria, vamos, vamos. Sí, me dicen, sí. Muy bien. Sí tiene inicio, tiene final, dice. Sí tiene. A ver, no lo ubico. ¿Dónde? ¿Cómo me doy cuenta que es final? ¿Cómo me doy cuenta que es final? Acá se puede identificar fácilmente que hay una presentación. Está diciendo, mi nombre es Gerson Ruiz Guillermo, tengo 10 años. Muy bien. Ya. Hasta ahí estoy de acuerdo. ¿Ya? Estoy de acuerdo. Que hay una presentación, hay una introducción. Ya. A ver, menciona sus sueños en la parte final,
Pero, ¿qué me dice el criterio? ¿Qué me dice el criterio? El criterio me dice que hay desarrollo y conclusión. ¿Y dónde está el desarrollo? ¿En qué parte? ¿Cuál es desarrollo? ¿Qué se debe poner en desarrollo de una autobiografía? ¿Qué información debe ir en el desarrollo de una autobiografía? Muy bien, trayectoria. Muy bien, su trayectoria. Muy bien, Francis, su trayectoria. ¿Ya? Es decir, el desarrollo de toda su vida. Pero, ¿ya? Debe ir todo este desarrollo de su trayectoria de toda su vida en secuencia, por épocas, por periodos, por tiempos. Es decir, expresarlo de manera cronológica. Y eso no se observa. ¿Ya? Acá dice sus preferencias, pero no hay una cronología. ¿Ya? Entonces, miren, colegas, hay que tener bastante cuidado ahí. Hay que tener bastante cuidado. Esto exige el conocimiento de parte del profesor, incluso de la estructura de los textos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, en realidad, este niño Gerson, ¿ya? Estaría pues en este aspecto, aquí en este criterio, él tendría pues, estaría en proceso, ¿no? Estaría en proceso. ¿Ya? Estaría en proceso. Vamos a ver, las ideas están organizadas de acuerdo al tema y desarrolla la información sin contradicciones y reiteraciones innecesarias. A ver, ustedes ven acá que está organizado sus ideas de manera coherente y cohesionada. ¿Hay alguna contradicción? ¿Hay alguna reiteración en torno al tema, en torno a su autobiografía? ¿Qué dicen colegas de primaria? Bien, colegas, entonces en la práctica lo que vamos a hacer es eso. ¿Ya? En la práctica lo que vamos a hacer es eso. Ya, falta cohesión. ¿Ya? Sí, pues hay algunas cosas que no tiene sentido aquí. ¿Ya? Entonces, este chiquito está en proceso. Está en proceso. Ahora, en el texto se observa la presentación de la persona, el orden cronológico de los hechos relevantes y reflexión importante, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Sí, pues hay algunos, ahí está la presentación, ¿ya? Pero la cronología no está. ¿Expresa los hechos importantes? Sí, claro, como por ejemplo acá dice el nacimiento de su hermano, ¿ya? Entonces ahí estará también en proceso este niño. Cuando dice, el vocabulario que utiliza es variado, que incluye sinónimos, conectores de secuencia y algunos términos propios de acuerdo al destinatario. ¿Cómo estará ahí Gerson? ¿Cómo estará ahí Gerson? A ver, ¿cómo es su vocabulario? ¿Utiliza sinónimos o no? El vocabulario que utiliza es variado, porque ya en quinto grado le están pidiendo vocabulario variado. Bien, ahí sí tiene varios errores, ¿no, Gerson? Por ejemplo, justa, jugar, favorito, y tiene varias cosas, ¿no? Que entonces ahí tiene dificultades en el vocabulario. Vamos a poner en inicio. Usa de manera correcta las mayúsculas, los puntos, las tildes, las comas y los recursos gramaticales. ¿Cómo está ahí? ¿Mm? Los puntos,
las tildes, la coma. Creo que ahí está en proceso también, ¿no? Porque no todo está mal. Sí, hay errores. Ahí está también en proceso. El texto no presenta faltas ortográficas. Sí hay, varias, ¿no? Varias, incluso desde el título, ¿no? Entonces ahí podemos poner en inicio, ¿no? Ahora, para ver, explica el uso de algunos recursos textuales para reforzar sentidos y producir efecto en el lector. Aquí tendríamos que preguntarle al alumno, tendríamos que preguntarle a Gerson, ¿por qué ha puesto estas marcas? Miren, estas marcas que hay aquí, ¿ya? Estas marcas que hay aquí, que están en los costados. A ver, ¿cuál ha sido, Gerson? ¿Por qué has puesto esto? ¿Qué es? ¿Qué significa esto? A ver, ¿por qué has puesto una estrellita aquí? ¿Por qué has puesto este signo que está aquí? ¿Qué es? ¿Un signo de admiración? ¿Qué es? ¿Por qué has puesto un signo de admiración cerrando y no abriendo? ¿Y por qué la necesidad de poner al lado de tu nombre un signo de admiración? ¿No? ¿Por qué la autobiografía, el título, lo has puesto de color rojo? ¿Ah? ¿Y cuál es la necesidad, Gerson, de poner mayúscula de otro color? Todas las letras mayúsculas de los nombres propios lo has hecho con otro color. ¿Ah? Mire, de un color diferente. También acá de tus padres, ¿no? De Ramira Guillermo, Celestino, ¿no? ¿Por qué has hecho de Johan, por ejemplo? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? Aquí al final has hecho una marca, Gerson. A ver, ¿para qué es eso? ¿Qué has querido lograr con eso? Entonces tendremos que preguntar a Gerson, ¿no? Que nos explique por qué ha puesto esto. A ver, Gerson, ¿y cuál es la necesidad? ¿Qué has querido? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué quieres lograr poniendo estos puntitos debajo de esas palabras? ¿Mm? Debajo de ese texto has puesto unos puntitos. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿En qué van a ayudar a tu texto? ¿Cuál es el motivo que has puesto? ¿No? Entonces, tenemos que conversar, ¿ya? Para saber eso. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la respuesta que nos dé Gerson, en este último criterio, iremos marcando el color que corresponde, ¿ya? Podemos poner tal vez, pueda tener una muy buena razón fundamentada y puede hacer que tenga esto. Miren, entonces Gerson necesita retroalimentar en varios aspectos, ¿no? En varios aspectos, ¿ya? Y así va a ir sucediendo con otros niños. Al final vamos a tener todo un panorama de cómo están pues nuestros estudiantes en esta competencia, qué logros tienen, qué avances tienen, qué dificultades tienen. ¿Ya? Y esto nos va a permitir planificar nuestras experiencias de aprendizaje. La 531 dice, para planificar las experiencias de aprendizaje hay que tener en cuenta los logros, los avances y las dificultades. ¿Y cuáles serían esos aquí, si lo vemos de esta manera? Los logros serían lo de color verde, los avances serían lo de color amarillo, que están en proceso, y las dificultades serían lo de rojo, porque están en inicio. Y de esta manera ya tenemos todo un panorama de cómo están nuestros estudiantes en esta competencia. Y al final no se olviden de poner aquí los logros, ¿ya? De todos, ya como conclusión, cuáles son los principales logros en esta competencia y cuáles son las principales dificultades que muestran nuestros estudiantes en esta competencia. ¿Ya? Bien, estamos ya excediendo unos minutos del tiempo. Igual aquí hay un ejemplo de quinto grado de primaria, es muy interesante para poderlo analizar. ¿Ya? Esta es una descripción. ¿Ya? Este niño, ¿ya? Cuando ha sido evaluado, ha sacado A, ¿ya? Y no sé por qué le han puesto A, pero si nosotros revisamos con los criterios, ¿ya? Si revisamos con los criterios, nos vamos a dar cuenta que no ha alcanzado A, no ha alcanzado. Y además, para determinar el nivel de logro del estudiante,
tenemos que utilizar de preferencia la rúbrica. ¿Ah? Bien, vamos a pasar a lo de secundaria para terminar. Igual, en secundaria también hemos encontrado una evidencia de un estudiante de segundo año de secundaria. ¿Ya? Es un ensayo acerca de la obra de los ríos profundos. ¿Ya? Se ve un poco borroso porque así es que llegó esta evidencia, una foto chiquita. ¿Ya? Cuando ya lo agrandamos, se distorsiona. ¿Ya? Pero vamos a darnos cuenta en este ensayo, ¿ya? Primero, cuando revisamos con los criterios, adecúa su texto argumentativo a quién está dirigido, el propósito y el uso formal del idioma a partir de su experiencia previa, de fuentes de información complementaria y o opuestas de su conocimiento y texto histórico sociocultural, del contexto histórico sociocultural, nos vamos a dar cuenta que aquí, por ejemplo, el estudiante no tiene idea de la estructura de un ensayo. ¿Ya? El vocabulario que maneja no es un vocabulario que pide el estándar o el desempeño para los estudiantes del segundo grado, segundo año de secundaria. ¿Ya? Entonces, en este criterio, este estudiante estaría en proceso. ¿Ya? O tal vez en inicio, si soy muy riguroso. ¿Ya? Ahora, organiza y desarrolla sus ideas lógicamente. Aquí nos vamos a dar cuenta que eso no ocurre, ¿no? Igual, ¿no? Este estudiante podría estar en ese sentido. Ya es segundo año de secundaria y puede estar muy bien en inicio. Establece relaciones entre las ideas del ensayo a través del uso de conectores de numeración, ahora, antes y después. Eso, si lo revisamos, no aparece. Entonces, este estudiante está en inicio. Cuando dice acá, emplea vocabulario variado, especializado con lenguaje formal, si nos damos cuenta, acá dice chibolo, chévere, ¿no? Y entonces, no es un vocabulario formal. Este estudiante está en inicio. Y nos damos cuenta que este estudiante necesita mucha retroalimentación, bastante. ¿Ya? Incluso revisando con un profesor de comunicación, incluso se llegó a determinar que este estudiante en todo tenía rojo. Prácticamente está en inicio de la competencia. ¿Ya? Bien, entonces de esa manera vamos a ir evaluando a todos. Entonces, igual en secundaria, en todas las competencias, estimados colegas, ¿ya? En matemática, en ciencia y tecnología, ¿ya? En diferentes competencias. Eso es la forma de ir analizando para todos los niveles. Y para todo esto, estimados colegas, hay cartillas que ha sacado el Ministerio de Educación y hacen esta orientación. Hay videos, hay webinars que podemos ir de repente ampliando, profundizando. También ha habido cursos en Perú Educa sobre cómo hacer el análisis de las evidencias, tanto para inicial, primaria y secundaria. Incluso el webinar de ayer del Ministerio para nuestras colegas de inicial y de primaria está clarísimo. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, estimados colegas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún aporte. A ver, tenemos unos minutos para atender esas necesidades. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Pueden usar el micrófono o lo pueden hacer a través del chat. Sí, maestro Jaime, buenas tardes. Sí, profesora Herminda, dígame. O sea, quiere decir que la elaboración de los criterios va en base a las capacidades, ¿verdad? O sea, un criterio por capacidad. No.
No necesariamente es así. Porque estoy mirando aquí la competencia escribe, tengo la capacidad adecua, la siguiente se organiza, la siguiente se utiliza, convenciones, y la última es reflexiona y evalúa. Claro, es que no siempre va a ser así, no siempre. ¿Ya? Lo que tenemos que observar sí es la combinación de las diferentes capacidades de la competencia. Seguramente va a haber, dependiendo del propósito, por eso dice, mucho va a depender del propósito, ya que es lo que quieres lograr con tus estudiantes. En algunas oportunidades de repente va a haber la posibilidad de formular más criterios. O sea, no hay una regla ahí, no hay una regla. No hay una regla, no hay un documento ni normativo, ni pedagógico que diga, a ver, un criterio por cada capacidad. Podría ser más. Lo que sí está claro que dice que los criterios deben formularse en términos claros y sencillos para que estos sean entendidos por los estudiantes. En ese sentido, esos criterios son de aprendo en casa, ¿ya? Y esas evidencias que se ha recogido son también de aprendo en casa. ¿Ah? Y esos criterios, por ejemplo, deberían ser más bien más específicos dependiendo de la realidad de los estudiantes, dependiendo en el contexto también de los estudiantes. ¿Ah? Es así, se puede hacer más específico, se puede hacer más sencillo, con sus propias palabras. Entonces, eso es lo que en realidad interesa. ¿Saben por qué? Porque esos criterios se tienen que comunicar a los estudiantes, ellos lo tienen que comprender, tienen que saberlo antes del inicio de la experiencia de aprendizaje para que ellos tengan en cuenta cómo se les va a evaluar y de qué manera se les va a evaluar. ¿Ya? No siempre va a ser así, ¿ya? Pero sí tenemos que procurar de que se observe la combinación de las capacidades de la competencia. No sé si le queda claro, profesora Herminda. Sí, dígame, maestro, ¿puedo elaborar un criterio en base a un desempeño? Claro, sí. Puede ser del desempeño o puede ser del estándar. Uno de ellos. Ya, ¿Ya? gracias. Miren, cuando hacemos el análisis del estándar, el estándar en realidad es un poco difícil comprender porque es general, es macro. Su propia definición en el currículo nacional dice que los estándares son las descripciones generales del logro de la competencia. Es genérico, ¿no? Y eso, para comprender los estándares, hay que tener pues un dominio claro del conocimiento disciplinar de cada área y también de las competencias, ¿no? Pero más sencillo, más fácil, manejable, resulta trabajar con los desempeños. ¿Por qué? Porque los desempeños, tal como dice su definición en el currículo nacional, describen de manera específica el logro de la competencia. Los desempeños y los estándares describen el logro de la competencia. El otro de manera general y el otro de manera específica. Ambos llevan al mismo punto. Y la ventaja es que en los desempeños te pone algunos ejemplos, que eso te puede servir de guía. ¿Ya? Entonces puedes trabajar, ya sea, eso va a depender de cada profesor, pueden trabajar ya sea con los estándares o pueden trabajar con los desempeños. ¿Ya? Por aquí hay una pregunta muy interesante. Me dicen, para evaluar, para evaluar en el instrumento de evaluación debemos considerar los mismos criterios que formulamos. Esa es una muy buena pregunta. Miren, colegas, dice la 094, ya hay que revisar la 094 y también para los que han llevado el curso de evaluación formativa en uno de los módulos de evaluación formativa del Ministerio de Educación decía que los criterios deben ser estables. ¿Qué quiere decir eso? Es que siempre vamos a observar el desarrollo de la competencia. Por ejemplo, cuando se planifica un texto, cuando se escribe un texto, siempre, cualquier texto que sea, ¿qué vamos a mirar? ¿Qué vamos a observar?
que planifique su texto teniendo en cuenta el propósito, el destinatario y la estructura del texto. Escriben receta, hay que tener en cuenta, primero, el propósito, y determinar el propósito ya de por sí me lleva a determinar la estructura del texto, ¿no? El destinatario, ¿no? El género del texto. Eso siempre va a haber, cada vez que escriba. Así, si escribo receta, si escribo un reportaje, si escribo una carta, o sea, diversos tipos de texto. Eso siempre en la primera capacidad. La segunda capacidad tiene que ver siempre con la coherencia y la cohesión. Así escriba un borrador, así escriba una nota para decirle a mi mamá que estoy saliendo con mis amigos a jugar pelota y que ya vuelvo y no se preocupe. Siempre tiene que haber coherencia. Siempre. Siempre. De eso se encarga la segunda capacidad. La tercera capacidad se encarga del uso de los recursos ortográficos y gramaticales. Cualquier tipo de texto que escribas. Siempre. En cualquier tipo de texto siempre vas a tener en cuenta esos recursos gramaticales y ortográficos, ¿no? Y la cuarta capacidad se encarga siempre de la reflexión, de la forma, del contenido y del contexto del texto. Entonces, ahí el estudiante tiene que revisar. Esa capacidad se encarga de la revisión, del mejoramiento del texto por parte del alumno. Y la explicación de por qué ha utilizado algunos recursos. ¿Por qué ha puesto un dibujo grande? ¿Por qué un dibujo chiquito? ¿Por qué ha incluido una tabla? ¿Por qué ha puesto un organizador visual al inicio y por qué no lo pone al final? El estudiante tiene que sustentar, tiene que explicar eso. Entonces, en cada tipo de texto que se escribe y durante todo el año y durante toda la educación básica, siempre va a ser eso. Entonces, los criterios son estables. Los criterios son estables. Habrá pequeños ajustes dependiendo del tipo de texto y de las estrategias que puedas aplicar. Pero la base siempre va a ser eso. ¿Ya? No sé si eso le queda claro a la profesora María Magdalena. Otra pregunta que hay acá me dice, he escuchado que las rúbricas solo se deben usar al término de un periodo, porque no se puede usar en proceso. Ya. Mire, la rúbrica sí se puede usar también en proceso. ¿Ya? Puede seguir recogiendo información y la rúbrica es un instrumento más completo. ¿Ya? Es más completo. Pero la rúbrica tiene una ventaja de lo que es a comparación de la lista de cotejo. La lista de cotejo solo nos permite identificar información cuantitativa. En cambio, y cuantitativa y dicotómica, ¿no? En cambio, la rúbrica te permite recoger los dos tipos de información, cualitativa y cuantitativa. Entonces, se puede utilizar. En la 094 dice, se puede utilizar rúbricas. Ahora, hay dos tipos de rúbricas, las holísticas y las analíticas. ¿Ah? Entonces, las holísticas son rúbricas más manejables, más ligeras, más rápido de elaborar, más sencillas y que lo podemos usar en el proceso. En cambio, las analíticas son rúbricas que a veces demandan mucho tiempo y son más complejas, ¿ya? Pero también se puede usar. Pero la rúbrica tiene una función. La rúbrica te ayuda a determinar el nivel de logro de la competencia. Pero eso sí, el nivel de logro de la competencia no vas a estar haciendo permanentemente. Tal vez por ahí está un poco la distorsión de la idea, ¿ya? Solo que el determinar el nivel de desarrollo de la competencia lo vamos a ir haciendo al final de cada periodo. Puede ser al final de un bimestre, de un trimestre, de un semestre o al final del año escolar. Para eso utilizamos la rúbrica, pero lo puedes usar en proceso
Claro que sí. ¿Ya? Lo puedes usar en proceso, no hay ningún problema. Solo que, como también la rúbrica se utiliza para determinar, para poner notas en nuestras propias palabras, eso sí no se puede hacer todos los días, estar poniendo notas, ni en cada experiencia de aprendizaje, sino al final de un periodo. ¿Ya? Todo eso está clarísimo en la 094 y en otros documentos que orientan la evaluación formativa. No sé si eso le queda claro aquí al profesor que hizo esa pregunta, ¿no? A la profesora Magda también. ¿Ya? Sí, sí, en realidad, como dicen por acá, arduo trabajo, ¿no? Y eso es la parte central, ¿no? Y sobre todo, pues, para los docentes que tienen bastante carga, ¿no? Bastante carga. Pero ahí, justamente ahí viene un detalle, estimados colegas. Es que no vamos a estar analizando todo lo que nos entregan los chicos todos los días. Justamente ahí está el detalle. Si revisamos más la 094 y el currículo nacional, nos vamos a encontrar con un dato muy interesante. Dice, las más relevantes. Las más relevantes. Y si nosotros empezamos a recoger y analizar todo lo que hacen todos los días los estudiantes, obvio, como se dice, vamos a morir haciendo eso, haciendo evaluación. No se trata de eso. Se trata de recoger las evidencias más relevantes del que te da mayor información del desarrollo de la competencia. ¿Ah? Entonces ahí hay que tener bastante en cuenta eso. Y también lo otro, también es cuestión de organizarse. Cuando ya tenemos mapeado a nuestros estudiantes cuáles son sus logros, cuáles son las dificultades, ¿a quién vamos a prestar mayor atención en la retroalimentación? No es al que alumna, a todos los estudiantes. Iremos prestando mayor atención a los estudiantes que más dificultades tienen. Y por eso es importante también el trabajo en equipo, en grupo colaborativo. ¿Ah? Esta idea ha funcionado, o esta forma de trabajar ha funcionado muy bien en primaria, en las aulas unidocente y multigrado, el trabajo con monitores, el trabajo con tutores. Eso ahora ya se está aplicando también en educación secundaria, primaria y secundaria. Entonces eso también es importante, cómo nos organizamos. ¿Ya? Justamente ahí vamos a hablar, el próximo sábado vamos a hablar de la retroalimentación en pares, por ejemplo. ¿Ya? En pares. ¿Ya? Y eso va a ayudar. Entonces, es cuestión de organizarse. Si tú cargas todo, es difícil, ¿no? Incluso ahí dice, por ejemplo, la misma 094 dice, hay que involucrar a los estudiantes en la elaboración de los criterios. Entonces, si ellos parten desde ahí, entonces ya van a saber. Y además, hay un aporte muy interesante de Rebeca Anijovic que dice, ¿no? Que los criterios bien comprendidos por los estudiantes, bien elaborados en una forma bien sencilla, va a ayudar a que los estudiantes desarrollen su autonomía. A ver, lo explico de la siguiente manera. Supongamos que a ustedes les inviten a un concurso de danzas y les ponen los criterios. Le dicen, los criterios van a ser estos, los criterios. Por ejemplo, le dicen puntualidad. Le dicen originalidad de la danza. Vestimenta. Máximo 12 parejas. ¿No? Ritmo. Compás. Entonces ya conoces los criterios. Conociendo los criterios, ya te preparas. Entonces, ¿qué me está diciendo? Puntualidad. Entonces, no debo llegar tarde. Entonces, si los chicos conocen cada uno de estos criterios, se preparan y van ellos viendo. A ver, vamos a ensayar el compás. Vamos a repetir esa coreografía, porque si nos equivocamos, aquí nos descalifican y perdemos. Entonces, los chicos hacen todo su esfuerzo porque ya tienen claro los criterios. Entonces, lo mismo sucede con los aprendizajes. Cuando los criterios son bien comprendidos y están en términos sencillos para nuestros estudiantes, les va a ayudar justamente a la autonomía.
Pero ¿qué pasaría si nos invitan a un concurso de danza y no nos dan los criterios? Y al final, cuando ya hemos bailado, hemos presentado nuestro mejor baile y nos sacan los criterios y nos dicen, a ver, estos fueron los criterios con los que les hemos evaluado y por lo tanto ustedes han perdido. Entonces todo el mundo reclama, dice, no, eso no puede ser, eso es subjetivo, no está, nosotros hemos bailado bien, a nosotros la gente nos ha aplaudido, todo el mundo se ha puesto de pie y nos ha aplaudido. Ah, pero eso no está en evaluación, eso no está en el criterio. Entonces, muy interesante. ¿Ah? Hay que tener en cuenta eso. Gracias, colegas. Creo que no hay más preguntas. Espero haberlos aclarado. ¿Ya? Y el próximo sábado nos encontraremos con la siguiente parte, con la continuación del análisis de la evidencia que debe terminar en una retroalimentación. Igual les presentaré algunos ejemplos para que ustedes puedan ir incorporando a su práctica. Profesor Eloy, no sé si hay algo. Sí, recién agradecerle, maestro Jaime, por la brillante ponencia. Ha sido muy claro. También las preguntas que han tenido los maestros han sido absueltos. Y esto pues va a ayudar bastante en la práctica, ahora que ya iniciamos también la presencialidad en la mayor parte de las instituciones. Sé que se va a poner en práctica y siempre en la práctica también salen las dudas, todo ello. Y pues seguiremos, ¿no?, fortaleciéndonos. Bueno, solo nos queda agradecerle a usted y, bueno, a nombre del Colegio de Profesores. Y pues el siguiente sábado continuamos todavía con estrategias de retroalimentación, según está en la ruta. Y pues a los colegas que están en sala, también de igual manera, el agradecimiento y cualquier novedad que haya para el aula virtual, pues el maestro Yuri les estará comunicando para que continúen con el trabajo si lo hubiera. Pues en estos momentos él se encuentra un poquito ¿no?, delicado de salud, por eso que no está presente. Entonces va a comunicar directamente por el WhatsApp que se tiene en el grupo. Maestro Jaime, sus palabras finales quizá para el sábado. Sí, solamente para indicar el trabajo final, es que suban a la plataforma de manera individual el análisis de una evidencia que están realizando ahora al hacer la evaluación diagnóstica. ¿No? En la evaluación diagnóstica ahorita ellos están recogiendo y analizando evidencias, que suban un ejemplito. Mi colega, sería muy bueno, ya yo voy a ir coordinando, ¿ya? De repente en otro momento nos podemos reunir por instituciones educativas, de repente eso podemos ir acompañándoles también en el proceso, ¿ya? Que sea parte del compromiso, ¿ya? Que no sea solamente que los demos ahora aquí, sino podamos coordinar por institución educativa y tal vez en una tarde, en un colegiado, podemos ir apoyándoles, acompañándoles en este proceso. En realidad es un poco difícil, pero necesita que todos nos apoyemos y solo en esa medida creo vamos a mejorar la calidad de la educación. ¿Ya? Muy bien, yo en ese sentido me gusta ser desprendido. ¿Ya? Cuando alguna institución me llama, me dice un par de horitas, una horita, una orientación, por favor, aquí, a ver una revisión de lo que estamos haciendo, no sé, alguna opinión, si estamos yendo bien, así como los chicos hacen, pues, ¿no? Cuando los chicos están trabajando, profesor, a ver, una miradita, profe, ¿estoy yendo bien o estoy yendo por el camino correcto? Igual, ¿ya? Y eso también es una forma de retroalimentación. Es una retroalimentación que dice la 094, una retroalimentación, a veces, que hacen los estudiantes, una pregunta informal, una consulta informal que no estaba planificada, ¿no? Y es una forma también de retroalimentar, ¿ya? Gracias, colegas. Entonces, ¿ya? Hasta el sábado. Gracias. Gracias, maestro Jaime. Muy agradecido de parte del Colegio de Profesores y de los docentes. Bueno, sí, entonces ya hay un trabajo que deben subir colegas al aula virtual, que es el análisis de una evidencia de aprendizaje, ¿no? Seguramente van a evaluar, por ejemplo, para todos, está ya el kit de evaluación diagnóstica que muchos seguramente han iniciado a aplicar. Otros también, quizá en el proceso a partir del lunes 21, o muchos a más tarde iniciarán el 28, ¿no? Pero sin embargo, se va a evaluar y esa misma también podría ayudar. Pero sin embargo, en el aula virtual ya indicaremos hasta cuándo, quizá podría ser hasta ahí, ¿no?, el plazo. Pero el maestro Yuri estará contactándose, nosotros también haremos el alcance de ello. Gracias, gracias a todos. Hasta el siguiente sábado, a la misma hora, el maestro Jaime nos estará acompañando nuevamente.
Que tengan una bonita tarde y a seguir adelante. Una fotito, compañero Eloy. Adelante, nuestra compañera Fanny. Muy buenas tardes, maestros y maestras, también al maestro Jaime, creo que ya se retiró, muy agradecidos por todo. Las informaciones sobre cómo ingresan al aula virtual por el WhatsApp se comunican con el maestro Yuri, por favor. Decía que una fotito final, que activen sus cámaras.